Breve historia con los Estados Unidos, los agresores. Texas no es el suelo en cuya posesión duda el gobierno de los Estados Unidos, puesto que en él se han fincado hombres e intereses que por su origen en índole pertenecen a una misma y grande patria. Existe, en cambio, un maravilloso territorio, que capea las aguas del Pacífico, que se ruta al oriente, que es original puesto para el dominio de los mares, que celoso guarda innúmeras riquezas, que nutre las más finas ambiciones. Es la Alta California. Andrew Jackson le ha llamado parte del destino de la grandeza norteamericana. México no ignora los peligros que amenazan a su California. Y temeroso el gobierno nacional de que se repitan en ese solar los infames sucesos de Texas, bien pone impedimentos, bien vigila a los colonos y empresarios norteamericanos. Sin embargo, los traficantes de pieles que se han introducido, ya con permisos, ya subrepticiamente, en el suelo californiano, y los pescadores de ballenas que operan desde el puerto de San Francisco, no contentos con los privilegios de que gozan y seducidos por los bienes que ofrecen tierras y aguas, despiertan los apetitos de los conquistadores. Y el general Jackson, en 1835, intenta iniciar negociaciones con el Estado mexicano a fin de adquirir la región norte de la Alta California, incluyendo en sus proyectos de compra al puerto de San Francisco, virginal bahía de un puber nacionalismo. Corto es el número de habitantes de aquella porción de la patria mexicana. En su mayoría son originarios de Sinaloa. Y, aunque denodados esfuerzos hacen para engrandecer a la Alta California, por el aislamiento en que viven y por la poquedad de sus recursos, no floreen sus trabajos. Por el camino que toman los negocios de Texas, Jackson reprime sus ímpetus expansionistas, esperando vencer, además, con el tiempo, uno de los principales obstáculos para llevar a cabo una empresa tan arriesgado como la que se propone en California: la distancia. No es Jackson de los hombres que se dejan arrebatar por el placer del triunfo, puesto que sabe cuánto sirve en negocios de ese tamaño la virtud de esperar. Viene a ser completamente de la idea sobre la ventaja que lleva la paciencia y la confianza a lo tumultuario e irreflexivo, la actividad antimexicana que avisa de primera partida en la contabilidad de una acción separatista, inicia en California Joanna Sutter. Esta, diciéndose perseguido por los norteamericanos, entra al territorio californiano, y las autoridades mexicanas, creyendo encontrar un aliado en el aventurero, le concede tierras y amparo en el Valle de Sacramento. Mas apenas establecido, Sutter se crece, y desobedeciendo a quienes le dieron albergue, instiga a los extranjeros colonos a la rebelión contra México. A consecuencia de lo cual, el gobernador de California ordena la aprehensión de un centenar de norteamericanos e ingleses, y envía a muchos de aquellos presos al puerto de San Blas. Llega enseguida de estos acontecimientos, a la par de la aparente sumisión de Sutter, el sosiego de los colonos extranjeros. Sin embargo, a poco andar, el presidente Taylor alienta sigilosamente empresas de inmigrantes que en silencio van transponiéndose a California, en tanto que el ministro de los Estados Unidos en México, Waddy Thompson, indica a su gobierno la necesidad de establecer un consulado en Monterey, California, así como de abrir negociaciones formales con el de México para la compra de aquel suelo. Y al efecto, con marcado entusiasmo, Thompson escribe a Webster: California está destinada a ser el granero del Pacífico. Es un país en el cual la esclavitud no es necesaria. Francia e Inglaterra han puesto los ojos en ese suelo. Inglaterra tiene ya la posesión de las Islas Sandwich, de las Islas de la Sociedad, de Nueva Zelanda, y no tardará en poseer el monopolio del comercio en el Pacífico, con lo cual la bandera americana no flotará en esas costas. Desearía yo ser el instrumento para asegurarnos de California. Webster, impelido por los fuertes vientos que sopla Thompson, y con la aprobación del presidente de los Estados Unidos, envía instrucciones al ministro norteamericano para que ponga en marcha su proyecto, al mismo tiempo que el propio Webster sondea la opinión del gobierno británico sobre la materia. Y como la encuentra favorable a sus planes, insinúa la conveniencia de un arreglo tripartita entre México, los Estados Unidos y Gran Bretaña a fin de que la patria mexicana ceda el territorio de California a la República del Norte, mediante el pago de una suma destinada a cubrir las reclamaciones de los ciudadanos americanos e ingleses en México. De esto todo, y porque la diplomacia de los Estados Unidos anda todavía en pañales, tiene noticias el ministro de Relaciones, José María Bocanegra, quien, temeroso de que tras de esos cascabeleos se intente una invasión armada a las playas californianas, envía pormenorizadas instrucciones al gobernador de la Alta California que, al parecer, nunca llegaron a su destino.
En efecto, sin órdenes, sí hacíanse preparativos para esa maniobra, puesto que el comodoro Thomas A. Jones, jefe de una escuadrilla de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, al recibir en Callao, Perú, noticias ambiguas del cónsul norteamericano en Mazatlán, sobre una supuesta suspensión de relaciones diplomáticas entre México y los Estados Unidos, sin tardanza puso la proa de sus barcos hacia California, e inesperadamente cayó y se apoderó de Monterrey, aunque luego, informado por el cónsul Thomas A. Larkin sobre la falsedad de informe, evacuó la población, no sin haber sometido algunos disparates que vaya Bancroft, en la reseña que hace de este episodio. Esos acontecimientos no hicieron sino provocar indignación en el país. Y a los mismos, atribuyó Thompson que el gobierno de México se rehusara a seguir tratando sobre el negocio de California, no sin asegurar el ministro, que el general Santa Anna se mostraba inquieto ante el peligro de que los ingleses se apoderaran del suelo californiano. En sus pláticas con Santa Anna a propósito del asunto de California, Thompson, así lo revelan sus notas al gobierno de Washington, se dejaba arrastrar fácilmente por las sagaces preguntas del general mexicano, quien de esa manera notoriamente exprimía al diplomático para estar sin atraso en las intenciones del gobierno de los Estados Unidos. Debido, pues, a las apreciaciones de Thompson, los directores de la política de la República del Norte dejaron correr los días sin insistir sobre este negocio. Pero en abril de 1844, Calhoun recibió una carta privada de Benjamin Greene, representante diplomático de los Estados Unidos en México, diciéndole tener informes que California está en el punto de seguir el ejemplo de Texas, declarándose por la independencia, y que Sutter acaudillaba el movimiento para cuya realización solo estaba en espera del refuerzo de nuevos colonos. Y, no es California, afirma Greene, la única porción de territorio mexicano en peligro. Sonora ha sido por 2 años teatro de la guerra civil, y probablemente se unirá al movimiento de California. Nuevo México está al borde de una revolución desde que el comercio de Santa Fe quedó cerrado, y hay razones para creer que Tamaulipas se arrojará en los brazos de Texas. Tal es la vastedad que tenía la conspiración contra la patria mexicana. No era ajeno, por supuesto, el gobierno de los Estados Unidos a la apellidada independencia de California. Jackson tuvo razón en la política de espera. Porque aparte de que Sutter continuaba sembrando la discordia, con mucha paciencia seguíanse los trabajos para la ocupación de aquellas tierras. No otra tarea se había encomendado al capitán John C. Fremont, gran amigo de Joel Poinsett, quien con el pretexto del desarrollo de las comunicaciones con Oregón, conducía colonos al norte de la Alta California. Tampoco era extraño a los planes para la ocupación del territorio californiano el cónsul Larkin, a quien, por conducto del teniente A. H. Gillespie, llegaban de Washington estas instrucciones. El futuro destino de ese país es motivo de ansiedad para el gobierno y pueblo de los Estados Unidos. No podemos tomar parte en el pleito entre México y California a menos que aquel no comience las hostilidades contra los Estados Unidos. Pero si California se resuelve a declarar y sostener su independencia, nosotros le daremos toda la ayuda necesaria en calidad de república hermana. Este gobierno no desea extender su sistema federal sobre más territorio del que actualmente posee a menos de que demanden lo contrario, libre y espontáneamente, los pueblos independientes de los territorios colindantes. De otras instrucciones dirigidas al capitán Fremont es portador el teniente Gillespie. Fremont, al frente de una nueva expedición con visos de comercial y científica, debe cruzar la Sierra Nevada y llegar hasta el Valle de Sacramento en donde se encuentra Sutter. Entretanto, y aceptada la anexión de Texas, el gobierno de los Estados Unidos ordena que con poco más de 3.000 soldados, el general Zachary Taylor se establezca en Corpus Christi, y poco después, el secretario de guerra dice a Taylor que si México declara la guerra o comienza las hostilidades, haciendo que sus fuerzas militares crucen las aguas del río Bravo, sin pérdida de tiempo debe dirigirse a los gobernadores de Texas, Luisiana, Alabama, Mississippi, Tennessee y Kentucky, solicitándoles el número de voluntarios que crea necesarios. Y enseguida, el mismo miembro del gabinete del gobierno norteamericano escribe a los gobernadores de esos estados, advirtiéndoles que Taylor es el jefe del ejército de ocupación y por tanto autorizado para pedir tropas. Días más tarde, las instrucciones a Taylor toman otro carácter. En caso de guerra, dice el gobierno de Washington a Taylor, bien que sea declarada o bien manifiesta por actos hostiles, su objetivo principal ha de ser la protección a Texas. Pero persiguiendo este objeto, no es necesario que constriña su acción dentro del territorio de Texas.
Habiendo México comenzado las hostilidades, usted debe tener las suficientes fuerzas, y en condiciones perfectas, para que puedan cruzar el Río Grande, dispersar y capturar a las fuerzas mexicanas, reunidas para invadir a Texas, y si le es posible, tomar posesión de Matamoros o de cualesquiera otros lugares en el país. Las órdenes a Taylor, pues, no solamente admitían la posibilidad de una invasión a México, sino también iban encaminadas a preparar una guerra de agresión. A esta siempre injustificada actitud del presidente Polk, se agrega el hecho de que con tales disposiciones el jefe del Estado norteamericano violaba los preceptos de la Constitución de su país, que prohibía el empleo de las milicias, como las que eran bajo el mando del general Taylor, en una guerra extranjera. Taylor, como buen patriota y soldado, obedece y cumple, y con mucha agilidad, organiza e instruye a sus soldados. Y en octubre de 1845, escribe a su gobierno, indica que si los Estados Unidos consideran el río Bravo como límite entre las dos naciones, cree conveniente tomar posesión de 2 o 3 puntos sobre la margen oriental del río, lo cual merece la aprobación del secretario de guerra. Y, mientras que Taylor se dispone a ejecutar este movimiento, el general Winfield Scott, quien se prepara a ejercer la comandancia de todas las fuerzas militares norteamericanas en las operaciones proyectadas sobre México, desconfiando siempre de los voluntarios, se dirige a su gobierno advirtiendo la necesidad de que el ejército regular sea aumentado a 15.800 hombres. Taylor, sin esperar la resolución del Congreso, con las tropas que tiene, avanza, cauteloso, hacia el río Bravo. Deja una base para sus abastecimientos en Punta Isabel, y el 28 de marzo se encuentra frente a las fuerzas mexicanas. Y enseguida, escribe a su gobierno: la actitud de los mexicanos es francamente hostil. Una conferencia, efectuada por orden mía, con las autoridades militares de Matamoros, no ha tenido resultados satisfactorios. Las milicias de Texas están tan lejos de la frontera, que no podemos depender de su ayuda. Constituye las fuerzas de Taylor, un cuerpo de dragones, 4 de artillería y 5 de infantería con un total de 209 oficiales y 2.839 soldados. 4 de cada 5 oficiales han salido de la academia militar o han participado en la guerra de Florida. Muy elevada es la moral así como la disciplina de sus tropas, instruidas durante 6 meses, en Corpus Christi. Es jefe de las fuerzas mexicanas en la línea del Bravo, el general Mariano Arista, hombre de un mayor número de impulsos que de reflexiones, y quien asienta el poder de su ejército más en la cantidad que en la calidad de sus soldados, puesto que si a estos no les falta la vehemencia, en cambio una gran parte es de bisoños en el arte de la guerra. Además, los batallones de México, Puebla y Morelia llegan en marcha forzadas a la orilla del Bravo, unos cuantos días antes del primer encuentro con el enemigo extranjero. Suman las fuerzas de Arista 5.200 hombres con 26 piezas de artillería de campaña. Incluyes en ese número a las compañías presidiales y a la Guardia Nacional de Matamoros, que apenas han empezado a recibir instrucción militar. Con rara habilidad, y deseoso del combate, conociendo la inferioridad de las armas y de los abastecimientos del ejército mexicano, el general Taylor incita a Arista a la pelea. 3 cosas busca anhelosamente el general norteamericano. Primera, llevar a Arista a un terreno elegido de antemano. Segunda, evitar que las tropas de México se organicen o reciban refuerzos, y, por último, hacer partir las hostilidades de los mexicanos. Todo este plan de Taylor se desarrolla a perfección. Arista, por aparecer osado y dueño del ardimiento patriótico, se dejará seducir. No mide así, ni las posiciones ni el poder del armamento del enemigo, ni pesa el peligro de dejar a su espalda las aguas del Bravo. Hace un plan excesivamente teórico, y ordena al general Torrejón que cruce el río, lo cual produce, el 25 de abril, una escaramuza con el enemigo, al que Torrejón envuelve y destroza fácilmente. Este episodio alienta a Arista, quien dispone el avance del grueso de sus tropas. Pero como no han sido preparadas las embarcaciones para esta operación, el movimiento a través del río es lento y peligroso. Taylor, al darse cuenta de los proyectos de Arista, encaminados a apoderarse de Punta Isabel, en donde los norteamericanos tienen sus abastecimientos, abandona el fuerte Brown que ha improvisado, seguro en la tardanza de los mexicanos para cruzar el Bravo, y se dirige a Punta Isabel, y luego de poner a salvo sus trenes, contramarcha en dirección al fuerte Brown. Arista entretanto tiende su línea de combate en el llano de Palo Alto, al mismo tiempo que despacha al general Pedro Ampudia a atacar el fuerte defendido por un cuerpo de infantes y 2 baterías. Mal sitio ha elegido Arista para el combate.
Lejanos están los depósitos de agua, y una parte del terreno está cubierta con pantanos, por lo cual resultarán inútiles los movimientos de la caballería mexicana. Con el apetito de triunfo y prevenido de los peligros, que para las fuerzas mexicanas encierra el lugar en donde las ha situado Arista, el general Taylor lanza a la pelea a sus soldados a las 2 de la mañana del 8 de mayo. Combátese en medio de la obscuridad. Y sé poco es la acción de los artilleros mexicanos, nula la de los jinetes de Torrejón, que llegados a última hora ignoran las amenazas del fango. Empieza a flaquear los mexicanos. El fuego de la artillería de Taylor hace grandes estragos. Ampudia, cuando está a punto de capturar el fuerte Brown, tiene noticias de la situación de Arista y abandona el ataque para ir en auxilio del amenazado. Mas llega tarde, porque el ejército de México es perdido. Arista se retira hacia la resaca de Guerrero, en donde por los accidentes del piso parece ser inmejorable posición. Sin embargo, como el cansancio físico domina a sus soldados, y confiado en que Taylor no le ha perseguido, Arista ordena acampar sin precaución alguna. Pero Taylor, a poco de recibir informes del descuido en que se encuentran las tropas mexicanas, dispone el avance hacia el puesto de contrario. Marcha al frente de 2.200 hombres, y antes de que lleguen las sombras de la noche del 9 de mayo, carga con furor sobre el desorganizado Arista. Cruenta es la lucha, porque los norteamericanos en donde no hacen uso de su artillería, emplean las bayonetas y los sables. Intenta los mexicanos cruzar el Bravo, y muchos mueren ahogados en las aguas del río. Vuélvese todo dispersión y desasosiego. Arista, por su impetuosidad, aunque sin poner en duda su valor y patriotismo, marchitó una página de la historia militar de México. El descalabro sufrido por los mexicanos descubre cuánto débiles son sus armas y cuán pobre su intendencia. No hay, cuando Arista se reúne a sus generales después de la desdichada acción, para discutir qué hacer, ni bestias para tirar de las piezas de artillería, ni médicos ni medicinas para atender a los heridos, ni dinero para pagar a los soldados, ni víveres para los hombres que han de adelantarse hacia Monterrey. A duras penas Arista ha obtenido 5.000 pesos antes del encuentro con el enemigo. Pero el 17 de mayo, 1846, 9 días después de lo sucedido en Palo Alto, y cuando la Junta de Guerra ordena el abandono de Matamoros, solo hay deudas. Arista emprende la marcha hacia Linares. Muchos son los padecimientos de las tropas. Más de 1.000 personas entre mujeres, niños y ancianos, acompañan a los soldados. Las pocas rancherías que encuentran al paso están abandonadas. Difícil es adquirir una res. Súfrese por el hambre y la sed. Numerosos son los soldados que van perdiéndose en el camino. Unos caen muertos, otros desertan. Conduce en carretas, gravemente enfermos, a los generales García y Torrejón. Y aquel fallece al llegar a Linares. Todos Santos es un pequeño oasis al que entra la columna militar 7 días después de la salida de Matamoros. El general Morlet, seguido de sus ayudantes, con sus inquebrantables esperanzas, alienta a todos, y da orden a 2 brigadas. La marcha se sigue sobre tierra más hospitalarias. Las haciendas brindan alojamiento y víveres. En la de Guadalupe, el general en jefe pasa revista. Le quedan poco más de 2.500 soldados. Desfilan aquellos hombres, mal armados y desnutridos, por las calles de Linares, el 28 de mayo. Y no ha transcurrido una semana, cuando el general Arista es destituido del mando, que a entregar al general Francisco Mejía. Acusábase a Arista del desastre en Palo Alto y Resaca. Y si es cierto que un general carga siempre con el estigma de sus derrotas, otra, y muy grave, era la culpa que pesaba sobre Arista. La de haber proporcionado al gobierno de los Estados Unidos el argumento de una agresión mexicana, para emprender una guerra de país ofendido. Pero, si los acontecimientos en la zona del Bravo sirvieron para que el Congreso norteamericano fundara en nombre de una nación agraviada la declaración de guerra a México, la República Mexicana antes de esos sucesos, no solo había atacada, con el atentatorio bloqueo de sus puertos, su independencia, sino también ultrajado sus derechos territoriales. Porque no otro fin tuvo la expedición del capitán John C. Fremont a la Alta California. Ni otro objeto, que el mandar reocupar el suelo californiano, las instrucciones que el gobierno de Washington envió al comodoro John D. Sloat a Mazatlán por conducto del teniente Gillespie. Fremont, quien movíase bajo las órdenes de su suegro el senador Thomas Benton. Tipo intrigante, de mucho poderío político en los Estados Unidos y siempre en ejercicio de consejero áulico. Fremont, llegó acompañado de 61 hombres selectos al Valle de Sacramento, en donde se encontraba Suter, el 15 de enero de 1846.
Era gobernador de California, Pío Pico, hombre débil, pero de mucha popularidad, en tanto que la comandancia militar la ocupaba el general Juan Castro, jefe valiente a la par que ambicioso y adicto al general Santa Anna. Residía Pico en Los Ángeles, Castro en Monterrey. Apenas instalado en el Valle de Sacramento, Fremont se traslada a Monterrey, y en compañía del cónsul Larkin, visita a Castro, a quien le explica, así informa Castro al gobierno nacional, que el propósito de su viaje a California es de carácter científico. Y a continuación pide permiso al comandante militar para establecerse, mientras da forma a su plan de trabajo, en las cercanías de la misión de San Juan Bautista. Sin embargo, no han transcurrido 3 semanas cuando Castro sospecha que otra es la misión de Fremont. En efecto, ha comenzado a proveerse de cabalgaduras, al paso que sus hombres cometen pilladas. Llámale al orden el general Castro, a lo cual responde Fremont, ya en tono de desafío y conquista, enarbolando la bandera de los Estados Unidos en su campamento, en la creencia de que su actitud rebelde ha de tener el apoyo de los colonos extranjeros. Ante el alarde de Fremont, el general Castro reúne soldados y voluntarios en número de 200 y marcha sobre el aventurero, quien acobardado y al amparo de las sombras de la noche, abandona su posición y huye hacia el norte de California. Castro, no obstante sus limitados recursos militares, le persigue hasta obligarle a internarse en Oregón. Entretanto, desembarcó en Monterrey el teniente Gillespie, portador de pliegos secretos para Fremont. Pero al enterarse del fracaso de sale al norte en busca del prófugo. Y luego de encontrarle y entregarle las órdenes del gobierno de Washington, le hace regresar al territorio californiano ya en trotes de guerra, con la seguridad de que en esta nueva expedición ha de tener el auxilio de los marinos del Comodoro Sloat. Pero como Fremont no se atreve a combatir con las fuerzas mexicanas, se establece en un lugar alejado del dominio del general Castro, y empieza a conspirar. Incita, al efecto, a los colonos norteamericanos a la rebelión, alentándoles a constituir la República de California. Y luego de proporcionarles armas, hace que se posesionen, mediante un golpe de audacia, del pueblo de Sonoma, en donde los rebeldes proclaman la independencia californiana. Sin embargo, corta y ridícula es la vida de la apellidada República. Porque faltando valor a los revoltosos y decisión a Fremont, aquellos, al tener noticias de que los mexicanos salen a combatirlos, abandonan Sonoma y se refugian, junto con Fremont, en las selvas. Aunque la noticia de que el gobierno de los Estados Unidos ha declarado la guerra a México no llega a las costas del Pacífico sino hasta mediados de agosto de 1846, el Comodoro Sloat, ya en posesión de las instrucciones de su gobierno, que meses antes le ha entregado en Mazatlán el teniente Gillespie, abandona la vigilancia de las playas sinaloenses y se dirige con los barcos de su escuadra hacia las de California. Sorpréndese Sloat al llegar frente al suelo californico de que allí reine la paz, puesto que esperaba recibir, luego de su arribo, informes de ellos progresos de Fremont. Así y todo, y sabiendo que la plaza de Monterrey está desguarnecida, porque el general Castro ha salido en busca de las huellas de Fremont, Sloat ordena el desembarco de sus hombres. Y el 7 de julio de 1846, enarbola el pabellón de las barras y las estrellas en territorio mexicano, y declara que California es parte de los Estados Unidos. Ocupa a continuación el Comodoro Sloat, sin necesidad de combatir, porque Castro hace todo género de esfuerzos para reunir un ejército en Los Ángeles, el puerto de San Francisco, el fuerte Sutter y los pueblos de Santa Cruz y San José. Y a continuación entrega el mando al Comodoro Robert F. Stockton, quien empieza expidiendo una disparatada proclama llamando usurpador al general Castro. Con muchas dificultades y penurias, Castro y Pico han armado y montado 200 hombres en Los Ángeles. Pero el 11 de agosto, Stockton desembarca con 500 soldados en San Pedro y avanza sobre la capital del departamento, que se evacuada por los mexicanos. Los patriotas, sin embargo, no abandonan la esperanza de recuperar el suelo perdido. Las tropelías de Gillespie, nombrado comandante norteamericano de Los Ángeles, así como el entusiasmo que provoca la llegada a California del nuevo comandante militar, general José Marías Flores, son instrumentos favorables para una sublevación de los mexicanos, que con mucha entereza vuelven a posesionarse de Los Ángeles, y con esto, de todo el sur de California. Mientras Stockton pide a su gobierno hombres y armas para continuar la guerra en la zona dominada por los patriotas, el general Stephen W. Kearney cruza las aguas del río Colorado para ir en auxilio de Fremont. Kearney salió del fuerte de Avonworth, en los primeros días de junio de 1846, al frente de una división de 1.600 hombres, magníficamente equipada, y con órdenes de ocupar el territorio de Nuevo México.
Abandonada, militarmente, encontró Kearney esa región mexicana, por lo que procedió a hacerla parte del dominio de los Estados Unidos sin tropiezo alguno, aunque lejos de creer que con sus disposiciones, no siempre de razón, puesto que iban con la vehemencia del triunfador, provocaría, a poco andar, la rebelión de los patriotas sojuzgados. Bueno, pues, de Nuevo México, el general Kearney deja establecidas las autoridades civiles y militares, y prosigue su viaje a California, encontrando en el camino a Gillespie, a quien enviaba el comodoro Stockton para que le guiase a San Diego. Engolosinado por la fácil ocupación de Nuevo México, y confiando en sus buenas armas marcha Kearney sobre el suelo californico, cuando al paso le salen los mexicanos que traen como jefe al general Andrés Pico. Esos no portan otros instrumentos ofensivos que lanzas, pero encendidos por el patriotismo se arrojan, audazmente, sobre la columna de Kearney. Y es tal su fiereza, que ponen en fuga a los norteamericanos, y persiguiéndoles han de causarle una derrota. Kearney mismo, y Gillespie también, resultan heridos en el ataque de aquellos esforzados mexicanos. Nuevos alientos, con este triunfo, cobran los patriotas. Pero superiores son las fuerzas de que dispone Stockton y con ellas avanza nuevamente sobre Los Ángeles, plaza de la cual se posesiona, después de un combate con los mexicanos el 10 de enero de 1847. Si la primera batalla entre los soldados de México y los Estados Unidos ocurrió en la madrugada del 8 de mayo de 1846 en la zona del río Braco, y a consecuencia de los inconducentes ímpetus guerreros del general Mariano Arista, en cambio, la agresión a los derechos territoriales de la República Mexicana tuvo lugar en California, empezando con las tenebrosas correrías del capitán John C. Fremont, y